Capítulo 2. El capitán Orlov y sus cazadores aleutianos se trasladaron a tierra aquella misma mañana, haciendo numerosos viajes entre el barco y la playa de la Caleta del Coral. Como esa playa no era muy grande y además se inundaba casi por completo al subir la marea, pidió permiso para acampar en un nivel más elevado. Mi padre accedió a ello. Quizá debiera empezar explicando algo acerca de nuestra isla, para que sepan los que me leen cómo es, dónde estaba el poblado y en qué zona acamparon los aleutianos durante todo aquel verano. Nuestra isla tiene 2 leguas de largo y 1 de ancho. Si uno se coloca en cualquiera de las colinas que se alzan en el centro, tiene la impresión de que parece un pez, como un delfín que se hubiera echado de lado, con su cola apuntando a levante y su morro a oponiente, en tanto que las aletas las constituye algunos arrecifes y bajíos que no están lejos de la orilla. No sé si la isla acabó llamándose de los delfines azules a causa de su contorno general, porque alguien la bautizó así en los primeros días del mundo, cuando la tierra estaba en formación y alguien lo contempló desde las colinas de muy altas que hay en mitad de su territorio. Es posible, por otro lado, se da la circunstancia de que en aguas cercanas a nuestra isla abundan los delfines, y quizá de ahí derivó el nombre. En fin, sea como fuere, la cuestión es que la llamamos así. Lo primero que nota uno en la isla, creo yo, es el viento. Sopla allí casi cada día, a veces procedente del noroeste, en otras ocasiones del este, de vez en cuando desde el sur. Todos los vientos que azotan nuestra isla, excepto el del sur, son fuertes, y su acción ha dado a las colinas un suave relieve. También se debe al viento que los árboles sean pequeños y retorcidos. Aún en el cañón que termina en la Caleta del Coral. El poblado de Jalasat se encontraba al este de las colinas, sobre una pequeña meseta, no lejos de la Caleta del Coral, y de una fuente pura. Alrededor de medio legua más al norte hay otro buen manantial, y allí fue donde los aleutianos plantaron sus tiendas hechas de pieles. Las colocaron tan a ras del suelo que los hombres tenían que entrar en ellas arrastrándose sobre la boca del estómago. Al anochecer, podíamos ver el resplandor de sus agujeros. Aquella noche, mi padre previno a todos los del poblado de Galasat para que no visitaran el campamento de los cazadores extranjeros. Los aleutianos vienen de un país muy lejano, hacia el norte, les dijo. Ni sus costumbres ni su lenguaje son como los nuestros. Han venido a cazar nutrias y a compartir con nosotros muchas de las mercancías que tienen y que nosotros podremos usar. De esa manera, algo saldremos ganando, pero nada obtendremos ofreciéndoles nuestro apoyo y amistad. Son gente que no entienden de amistades. No son los mismos que vieron ya antes a la isla, pero sí pertenecen a la misma tribu que causó tantas dificultades hace ya años. Las palabras de mi padre fueron obedecidas. No fuimos al campamento de los aleutianos y ellos tampoco se presentaron a nuestro poblado. Pero eso no quiere decir que ignoremos lo que estaba haciendo en la isla, cuáles eran sus comidas. Siempre las guisaban. Cuántas nutrias
mataban cada día y muchas otras cosas. Siempre había alguien de la tribu vigilando desde los acantilados cuando cazaban, o desde un barranco cuando estaban en su campamento. Ramo, por ejemplo, apareció trayéndonos noticias del capitán Orlo. Por la mañana, cuando sale a rastras de su tienda, se sienta en una roca y se peina la barba hasta dejársela reluciente como el ala de un cormorán, dijo mi hermano. Mi hermana Ulape, que tenía 2 años más que yo, fue la que trajo la noticia más curiosa de todas. Aseguraba que había una chica aleutiana entre los cazadores llegados a la isla. Se viste con pieles, igual que los hombres, afirmó Ulape, pero lleva un gorro también de piel, y por debajo de él le sale un pelo espeso que le llegaba al pecho. Nadie la creyó. Todos celebraron con sonrisas la idea de que los cazadores se hubieran traído una de sus mujeres en aquel viaje. También los aleutianos vigilaban nuestro poblado. De no ser así, jamás hubieran sabido la buena suerte que cayó sobre la tribu poco después de su llegada. Las cosas ocurrieron de este modo. A comienzos de la primavera, había todavía poca pesca en las aguas cercanas al poblado. El revuelto mar invernal y los fuertes vientos hacen que los peces desciendan hacia zonas más profundas y donde permanecen hasta que el tiempo se ha calmado. Durante esta estación es muy difícil capturarlos. En invierno, la tribu come poco. Principalmente se alimenta de semillas recolectadas durante el otoño y guardadas para más adelante. La noticia de nuestra buena suerte la trajo una tarde tormentosa Ulape, que nunca estaba quieta. Mi hermana había ido a un arrecife situado en la parte oriental de la isla, con la esperanza de proveerse de mariscos. Estaba trepando por un acantilado, ya de regreso a casa, cuando oyó un estruendo a su espalda. Al principio, Ulape no vio cuál pudiera ser la causa de aquel ruido. Pensó que sería el viento resonando en las cuevas de dicha zona, y estaba a punto de irse cuando notó unas sombras plateadas en el fondo de la caleta. Las sombras se movían, y entonces comprendió que se trataba de unas cuantas lubinas, cada una de ellas tan grande como la propia Ulape, perseguidas por ballenas blancas que se lanzaban sobre dichos animales cuando no hay en las cercanías focas o lobos marinos. Las lubinas habían intentado escapar nadando hacia la orilla, pero aterrorizadas como estaban, no se habían dado cuenta de la verdadera profundidad del agua y habían quedado atrapadas en el arrecife rocoso. Ulape dejó caer su cesto lleno de mariscos y salió corriendo hacia el poblado, a donde llegó tan falta de aliento que únicamente podía gesticular, sin decir palabra, señalando en dirección a la orilla. Las mujeres estaban preparando la cena, pero todas abandonaron sus quehaceres y fueron a reunirse en torno a mi hermana, esperando que hablase. Un banco de lubinas, pudo decir al cabo. ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntaron todas impacientes. Allí, sobre las rocas, 1 docena, puede que más. Antes de que Ulape terminara de expresarse, ya estábamos corriendo hacia la orilla, esperando poder llegar a tiempo antes de que las lubinas hubieran vuelto al mar
dando coletazos, o bien una ola repentina las hubiera arrastrado de nuevo al océano. Alcanzamos el borde del acantilado y miramos hacia abajo. Las rubinas se encontraban donde las viera mi hermana, relumbrando al sol, pero con la marea estaba muy alta y ya empezaban las primeras olas a lamer el fondo donde estaban prisioneros los peces. No teníamos tiempo que perder. Una a una las llevábamos fuera del alcance de la marea. Luego, transportando un par de mujeres cada lubina, porque todas eran del mismo tamaño, enormes y muy pesadas. Las subimos hasta lo alto del farallón y finalmente al poblado. Con aquel alimento cenaron todos los de la tribu aquella noche y la siguiente, pero al otro día, bien temprano, aparecieron 2 aleutianos en la aldea y pidieron hablar con mi padre. Ustedes tienen pescado, afirmó uno de los aleutianos. Solo es suficiente para mi pueblo, contestó mi padre. Ustedes han capturado 14 peces, concretó el visitante. Solamente nos quedan 7, ya comimos el resto. De los 7, ¿pueden cedernos un par? Ustedes son 40 en el campamento, le contestó mi padre, y en conjunto, más que mi tribu. Además, tienen pescado. Trajeron pescado seco para su consumo. Estamos cansados de comerlo siempre seco, dijo el aleutiano. Era un hombre de corta talla, que apenas llegaba a los hombros de mi padre, y con unos ojos como piedrecitas negras. Tenía la boca como el filo de un cuchillo de piedra. El otro aleutiano se le parecía bastante. Ustedes son cazadores, dijo mi padre. Vayan, pues, a capturar la caza, a pescar su pescado fresco, si se cansan del que tienen. Yo solo he de preocuparme de mi gente. Les diremos al capitán Orlov que no quiere compartir su pescado. Sí, pueden decírselo, propuso mi padre, pero también deberán contarle por qué razones lo hago. El aleutiano le murmuró algo a su camarada y ambos empezaron a caminar con sus piernas cortas y robustas, atravesando la zona de dunas que separaba nuestro poblado de su campamento. En mi tribu consumimos el resto de la captura aquella noche, y hubo mucha fiesta y regocijo con el banquete. No sabíamos cuándo cantábamos y engullíamos. Las lubinas y los viejos del poblado relataban junto al fuego historias pasadas, que pronto nuestra afortunada captura iba a traer mala suerte a la aldea de Galasar.